bien, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando sea que estéis viendo este programa, tenemos otro episodio de Líneas Rectas. Es el número 13. Venimos del Nuevo Testamento. Hemos estado en Santiago, ¿verdad? Sí, y también estamos juntos hoy. Ah, sí, claro, eso lo podéis ver, ¿no? Que no estamos separados por ventanas ni nada de eso. Así que escena nueva y retos nuevos también. Pero bueno, creemos que funcionará todo bien. Y bueno, esperemos que sea de bendición. Estos episodios no es que sean novedosos y que tengan revelación nueva de estos libros, pero queremos que sean prácticos, que haya pues, enseñanza, observaciones personales y cosas que hemos aprendido que puedan ser de bendición mientras vayáis leyendo la palabra, igual que nosotros. Bueno, pues entonces vamos a hablar de Isaías. Seguramente haremos 2 sesiones. Entonces esta sería la primera sesión de Isaías. Y bueno, David, si quieres comentar alguna cosa de esas de introducción. Pues hemos venido del Nuevo Testamento y hemos dicho, pues, ¿a dónde vamos en el Antiguo Testamento? Y hemos dicho, pues mira, algo de los profetas, y si vamos a empezar con algún profeta, pues no hay mejor sitio que Isaías. Isaías realmente le han llamado el rey de los profetas porque, bueno, tenemos un libro que es una obra de arte, realmente es una maravilla. Y desde luego, cuando lo vemos en el contexto de la Biblia, fíjate que yo tengo aquí unos números apuntados. 66 veces encontramos citas de Isaías en el Nuevo Testamento. Esto ya es importante, pero incluso 22 veces ya se le cita por nombre. No solamente dice, como dicen los profetas, que a veces, pues, sencillamente es una introducción, una fórmula, pero aquí dice, como dice Isaías. Entonces, es un nombre sumamente importante. Y eso no es solamente en una sección del Nuevo Testamento, claro. ¿Verdad? No, bueno, aquí tenemos que hay 419 alusiones a lo que escribió, pero me estaba fijando que todos los escritores del Nuevo Testamento citan a Isaías, todos. Pones a pensar, Mateo, Marcos, le vamos a poner ahí como escritor, ¿no? Mateo, Marcos o Pedro, como quieras. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tanto en el Evangelio como también en Apocalipsis. Luego tienes a Pablo, Pedro, que pudiera ser por Marcos también, pero bueno, Pedro también le cita. Y también, Hebreos también lo cita. Ahora que lo pienso, todos no, porque Judas no... No has comentado Judas y, se me olvidó Judas. y Santiago, Jacobo. Sí, o sea pero, que... De Santiago no sé, Judas desde luego que no, porque lo acabo de estudiar. Sí. Así que... Pero bueno, no son todos, pero bueno, son la mayoría. Aún así, notamos la importancia de Isaías. Desde luego, es innegable que Isaías es un profeta de suma importancia. Bueno, cuando hablamos de Isaías... Sí, perdón, otro tema parecido a este, o sea, creo que merece la pena destacar. Hay alguna persona, yo no he conocido muchas, pero sé que existen porque me lo han comentado. Hay alguna persona que lee mayormente el Nuevo Testamento y se olvida del Antiguo. Fíjate, solamente con Isaías, vamos, un poco la pobreza de perspectiva que tiene una persona que lee el Nuevo Testamento y no tiene ni idea de lo que dijo Isaías. Claro, lo citan y entonces sabe lo que dijo, pero debería ser casi una flecha o un dedo apuntando al Antiguo Testamento. Vete al Antiguo Testamento a leer, porque tiene la base y el fundamento de mucha enseñanza del Nuevo. Y yo quería lanzar un reto de lectura. Igual estás viendo este vídeo y mira, un reto para ti. Lee Isaías y en tu Biblia mira lo que son las notas, las referencias cruzadas, y cuando ves un versículo que tiene una referencia para el Nuevo Testamento, pues para allí, mira, estudia qué significa este pasaje y cómo lo usa en el Nuevo Testamento. Claro. Yo creo que es un reto buenísimo. Llevará un tiempo, pero es bueno. Sí.
Bueno, hablemos un poco del profeta en sí. ¿Qué sabemos de Isaías? Bueno, pues algunas cosas tenemos apuntadas. Bueno, el nombre, Isaías, Jehová salva, incluso tiene un poco de especial el nombre, ¿no? Desde el hebreo. Sí. Desde luego, cuando lo ves en hebreo, claro, en castellano lo perdemos por completo, pero en hebreo lo ves y te das cuenta que el nombre Yeshua el nombre Josué realmente tiene las mismas piezas, lo único que lo tiene al revés. O sea, Isaías, la idea es, primeramente, la primera parte es salva y luego es el nombre sagrado, y Josué, el nombre es al revés, es Jehová, es el nombre sagrado, salva. Y eso nos enlaza entonces con la persona de Jesús, porque el nombre Jesús es el nombre del Antiguo Testamento, Josué. Así que bueno, cuando hablamos de Isaías es curioso notar esa conexión con el nombre de Jesús. Sí, sí. En cuanto estuvimos hablando de esto, David y yo, un rato, en cuanto a la longitud del ministerio de Isaías, hay duda en cuanto a los años, cuántos años estuvo profetizando. Porque, claro, el Señor no nos contesta todas las preguntas que queremos nosotros saber, ¿no? Entonces, en la parte final de la vida de Isaías no hay muchas referencias. El primer versículo nos indica el plazo de tiempo mayormente en la que profetiza, ¿no? Los 4 reyes. Y hay uno ahí que no es comentado, no es nombrado, pero que pensamos que tiene muchísima importancia también. En el primer versículo dice que él predicó o profetizó durante los reyes del sur, por cierto, Judá, de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías. Ezequías es muy importante, hablaremos de él más en el siguiente episodio. Ezequías es el rey, es muy buen amigo de Isaías. Son realmente amigos. Todas las indicaciones son de que no era solamente dos personas importantes, no, eran verdaderos amigos. Y hace un momento cuando dije que realmente Isaías es el rey de los profetas, pues es otro aspecto, ¿no? Que Isaías está constantemente en contacto con los reyes. Sí. Pero un poco diferente de Jeremías. Jeremías también tiene mucho contacto con los reyes, pero... No tan... Igual. No tan positiva la relación. Ninguno puede llamarle amigo. Pero Isaías sí que tenía esta relación estrecha, ¿no? con Ezequías, por lo menos. Entonces, un poco tenemos el comienzo del ministerio de Isaías bastante bien ubicado, pero el final realmente se en el libro no lo tenemos. Detalles. Pero la tradición dice que Isaías murió bajo Manasés, ese rey malísimo, y quizás por eso no le nombra, porque era poco amigo de Dios y de las cosas de Dios. Pero entendemos entonces que empieza su ministerio al principio, al final del reinado de Uzías, y ¿Os acordáis, termina... ¿no? del capítulo 6 famoso de Isaías, ¿no? Cuando murió el rey, etc. Sí. Es un capítulo que muchos conocen. Y luego después entendemos que terminó su ministerio dentro de los días de Manasés. Y Manasés, Manasés es un rey curiosísimo. Acabo de estar escuchando ahora de su reinado. Era el rey que más largo reinó, creo que eran 55 años, me parece que era, y parece que gran parte de su reinado fue, horripilante, horrible, un asesino, pero tremendo, pero le llevaron cautivo, se arrepiente y Dios muestra gracia y vuelve. Y quisiéramos saber más detalle, pero no sabemos más. La misericordia de Dios es impresionante, porque dices, igual que Acab es otro rey malísimo, que
que al y final... se humilla a sí mismo ¿Mm? y Dios le perdona. Así que Sí. qué bonito es saber que Dios es un Dios Mm. misericordioso. También interesante saber que él profetizó al mismo tiempo que el profeta Oseas y el Miqueas. Miqueas, por cierto, que dio el lugar del nacimiento del Mesías, y Isaías está lleno de profecías mesiánicas. Algo hablaremos de ello, pero Sí. podríamos haber dedicado una sesión entera solamente, y más de una sesión, a las profecías mesiánicas de Isaías. Entonces, cuando estamos leyendo estos libros, tenemos que intentar recordar que este libro es divinamente inspirado, tiene casi se podría decir que tiene capas de no solo de interpretación, pero de significado. Es tremendamente profundo libros como este. Mm. Antes hablábamos de Isaías como el rey, ¿no? De los profetas, algo. Sí. Yo he pensado que si los libros bíblicos fuesen, y esto es quizás una ilustración un poco tonta, pero bueno, si los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, fuesen edificios, pues esto sería un palacio real. Porque es majestuoso como él solo. Sí. Tanto el lenguaje, como la estructura, como los temas. Correcto. Y también es interesante notar que la familia del profeta figura de una manera curiosa en el Sí. libro, bueno, su esposa tiene un papel importante y luego después vemos a sus hijos. Y siempre me ha llamado la atención que en el capítulo 7 Dios le manda al rey con un mensaje y le manda con su hijo. Y yo he pensado, qué bonito es incluir a nuestros hijos en el Claro. ministerio que Dios nos ha Sí, dado, sí, sí. y es efectivamente lo que hace el profeta. Ahora, nos dan los nombres de sus hijos y pues no sabemos si realmente era el nombre real o era un nombre simbólico Sí, claro. que tenían. Desde luego, si fuese un nombre real... Algún apodo le darían, creo yo. Sí, si es un nombre Pienso yo. real, yo creo que sus hijos no tendrían tanta interés en tener ese papel dentro del ministerio de su padre. Sí, sí. Pero el primer ¿Cómo hijo, te llamas? Pues a deletrearlo, ¿no? el primer hijo es Sear Hasub, y el significado en hebreo es un remanente volverá. Ahora, la traducción es bonita. Sí. A mí me cuesta decir el nombre, Sí, pero ese Jesús. pensamiento de que, fíjate que no hay remanentes todavía, Claro, ni claro, se claro. han ido. Y sin embargo se está profetizando ya Sí. sobre lo que ocurrirá y lo que hoy, en la segunda parte del libro vemos la profecía, ¿no? El otro hijo, ese ya sí que es complicado de decir. Eso es donde digo, Andrés, di el nombre del otro hijo. Sí, ¿verdad? Aquí va. Maher Salal Hasbaz. Muy Más o bien. menos. Eso, se apresuran al despojo, se dan prisa a la presa. Y bueno, es el contraste del primer hijo. Si el primer hijo hablaba del retorno de los exiliados, pues eso habla de los atacantes, ¿no? Los asirios que iban a atacar en el norte y vienen apresurados al despojo. Y entonces, bueno, ese mensaje de juicio de Dios. Eso es. Y entrando ahora en el tema de estructura, vemos los temas principales. Hay un montón de temas en Isaías, pero una cosa que se repite una y otra y otra y otra vez es el juicio de Dios por el pecado del pueblo. De una manera inmediata, como pues si te hacen, me acaban de hacer un análisis de los ojos y tal, y te dan algunas veces quieren saber qué tal vez de cerca y luego qué tal vez de lejos. Y cuando estás leyendo Isaías, hay juicio inmediato, juicio que va a venir pronto, y por eso hay un remanente, si no, no tiene sentido el remanente. El remanente es porque la gran mayoría van a sufrir ese juicio de Dios que viene por la rebelión del pueblo, pero siempre está mirando al final, y también hay un juicio final con salvación final. Y esos temas de juicio y salvación, como las olas en la playa, van, cada 2 por 3 lo vas viendo, y hay que saber
hay que entender eso al leer el libro de Isaías. Una Y, cosa, sí. y si lo piensas, por ejemplo, el libro de Romanos tiene esos dos grandes temas también. Primeramente, el libro empieza con la ira de Dios que se ha revelado contra toda injusticia y bueno, no parece buena noticia, ¿no? Hasta que veamos que efectivamente Dios ha El enviado a su Evangelio. Hijo y tenemos esa salvación. Realmente, en ese sentido, el libro refleja también lo que son los puntos principales sobre el Evangelio, lo que es el juicio de Dios y la salvación, la misericordia de Dios. Una cosa que se podría hacer, quizás añadiendo al desafío que dio David hace un rato, y se puede dar con cualquier libro de la Biblia, pero imagínate que tomes un año y dices, mira, voy a leer Isaías 12 veces. La primera, ¿qué son? 3 capítulos al día, más o menos. 3 capítulos al día te va a llevar por el mes, ¿no? Más o menos. Bueno, ¿Sí o no? o terminas antes, Ah, no, porque si claro, si son... serían 90. ¿Qué va? Sí, Dos. dos. Perdón, dos. Mal cálculo ahí. Y quizá lo lees el primer mes y, uff, no me he enterado de mucho. He visto algunos versículos que me acuerdo y tal cual. Para el mes 12, para la duodécima vez que lo leas, vas a tener un entendimiento muchísimo más rico y mucho... hay que hacer eso, hay que hacer eso. Yo, cuando estuve estudiando en la universidad, me acuerdo, estuvimos pues, en clases de Biblia, y me acuerdo que aprendí que el G. Campbell Morgan, Mm. que era un gran maestro inglés en Londres, yo aprendí que él, un maestro, sus libros tienen un entendimiento de la palabra que te deja flipado. Pues él lo que hacía por costumbre era leer, si él iba a enseñar de Génesis, por ejemplo, leía el libro 50 veces sin tomar un solo apunte. Esto creo que lo aprendí Mm. además en una clase con tu padre, Mm. en ese tema. Me parece que me acuerdo que salió, pero sé que es cierto porque luego es que me quedé como porque yo empecé a hacer lo mismo, no con Génesis, con un libro pequeñito como Primera de Pedro, y a la cuarta o la quinta lectura, yo digo, yo no puedo no escribir, es que tengo tantas ideas que quiero escribir, Mm. y él hacía eso, 50, y luego cogía lápiz. En fin, nos hemos desviado un poco. Venga, el caso es que sería tremendo que alguien dijera, oye, voy a leer yo Isaías repetidas veces porque el Señor te iba a ir enseñando cada vez más. Eso no es como leer cualquier libro del mundo. Pues lo curioso del libro es que claramente hay un punto en el libro en que hay un cambio muy grande. Sí. Y muchos lo han comentado. En el capítulo 40 tenemos ese arranque, dice, consolaos, consolaos. Esa repetición llama la atención. Y obviamente notamos una diferencia muy grande entre los primeros 39 y los últimos 27 capítulos. Ahora, quiero aclarar eso. No significa que en la primera parte solo ves juicio y en la segunda parte solo ves salvación. Es un énfasis. No es eso. Desde luego vemos muchísimos ejemplos de salvación en la primera parte y también vemos algo de juicio en la última parte. Pero muchos han comentado, y es curioso notar, que nuestra Biblia está formada por 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo, y 66 libros en total, y el libro de Isaías de alguna manera refleja eso. Ahora, hay que tener cuidado con esto, porque sabemos que los capítulos en la Biblia Vamos, que no no son corresponden, inspirados. no son inspirados. Esas divisiones no son inspiradas, pero es una forma de recordar, ¿no? Que ayudarnos un poco a recordar el libro. Pero cuando yo divido el libro, y de hecho, claro, nuestra Biblia termina con Apocalipsis, y ¿cómo termina Isaías? Pues con la gloriosa... el glorioso eterno del Mesías, vamos, el reino del Mesías, Sí. el final glorioso de Dios y de su pueblo. Así que curioso, ¿no? Sí. Todo esto. Pero también es importante notar que cuando miramos el libro, realmente no son solamente 39 capítulos al principio, sino
que tenemos una sección en medio que para mí me ayuda a pensar en esto como una bisagra. Una bisagra que nos ayuda de pasar de la primera parte a la segunda parte. Entonces, los capítulos 36, 37, 38, 39 son historias. Y si lo lees, dices, un momento, esa Me historia suena me esto. suena. Porque hemos leído la misma historia en Reyes, Mm. en Crónicas, y Sí. ahora llegamos a Isaías Y se aparece otra y vez. volvemos a leer la historia otra vez. Y nos puede llamar la atención podemos decir, oye, ¿por qué el Espíritu Santo ha puesto la misma historia otra vez? Bueno, decimos porque esa historia es importante. Para mí, esas 4 historias enfocan nuestra atención en lo que realmente es importante en el libro. Son 4 historias que tienen que ver con la confianza o la falta de confianza. De Ezequías, ¿no? Y por eso cuando yo miro a Isaías siempre vuelvo a la pregunta, ¿en quién confías? Es E el Isaías, subtítulo de tu instituto. sí, sí, sí. Isaías nos anima, nos muestra en quién podemos confiar y desde luego es el Mesías, el que merece, es digno de nuestra confianza. Bueno, el libro de Isaías también es un caso importante porque ha sido atacado una y otra vez sobre la unidad del libro. Personas diciéndonos que, bueno, no había un Isaías, había 2 Isaías, había 3 Isaías. Recuerdo hace años estuve en un campamento, vino una persona y me empezó a explicar qué maravilloso que Dios no solamente había usado un Isaías, sino había usado 2 o incluso 3 Isaías. El hermano, pues tenía buenas intenciones, ¿no? Ya, Pero ya. estaba tirando teorías liberales que realmente no eran de bendición. Realmente son formas de criticar, de sembrar dudas sobre el texto. Bueno, tú tenías algo que querías comentar, ¿no? Bueno, voy a leer algo que sale de una página web que lo dice muy bien. Dicen muchos eruditos modernos, y tenemos que tener mucho cuidado o darnos cuenta de lo que quiere decir eruditos modernos. Eruditos modernos, ojalá que fuesen personas que aman a Dios, que están siguiendo el estudio de la palabra de Dios con 2000 años de ayuda, ¿no? No, esta es gente que quiere cambiar, encontrar algo novedoso, nuevo y diferente, realmente contrario. Eruditos modernos piensan que hubo más de un autor, ¿eh? Y usan términos muy grandes, como hoy en día los evolucionistas y otros tienen unos términos enormes y dicen, anda, pues ¿qué voy a decir Suena yo? bien. Sí, suena muy serio, muy elocuente, muy erudito. Y aquí vienen Deutero e Isaías, o Trito Isaías, o Escuela Isaiana, y dices, pues yo de eso no sé nada. Bueno, no te hace falta saber nada. Pero bueno, el caso es que salen términos así que parecen mucho, y a veces se supone que hay más de un autor para el libro de Isaías. ¿Eh? Y bueno, dicen por varios motivos. ¿Quieres tú hablar de alguno Sí. Tienen razones, como con otros temas, el Jesús histórico y cosas así. Te sacan un montón de razones y dices, pues yo nunca había visto eso. Pues claro, no lo habías visto porque en muchos casos es que no está. Pero bueno, Sí, es razones. importante entender que esto no sale de la nada. No es Claro, que hay una filosofía yo detrás. no quiero creer en el mismo autor, por lo tanto voy a sacar, porque sinceramente no lo hacen con otros libros. Ya. ¿Por qué lo hacen con Isaías? Bueno, yo voy a nombrar 3 motivos que les llevan a cuestionar una unidad y una paternidad unida de Isaías. Primeramente, es curioso que en Isaías 44 y 45 nombra 2 veces a Ciro. Ahora, ¿y eso qué pasa con eso? Pues que el tío no había nacido todavía. Ni había nacido. Y claro, alguien dice, pues es imposible que Isaías supiera su nombre. Eso quiere decir, su filosofía le está gobernando su interpretación. Correcto. Porque desde luego, bueno, voy a hablar un poco más de argumentos a favor, pero desde luego nuestro argumento aquí es sencillo. Isaías no escribió eso de sí mismo. Claro.
Isaías estaba escribiendo bajo inspiración. Y Exacto. si bien es verdad que es imposible que Isaías supiera el nombre de Ciro, pues Dios no tiene problema Claro, con saber el nombre de Ciro. claro. Bueno, Es un argumento poderosísimo para la inspiración de Isaías. Al Exactamente. revés, que no quitarlo, sino dale la vuelta al telescopio y míralo bien y verás que es una prueba a favor, no en contra. Y desde luego llegamos al libro de Daniel y vemos exactamente lo Sí. mismo. Es imposible que Daniel pudiera haber sabido y decimos De los correcto, imperios correcto, imperios. Sí. pero Dios sí que lo Claro, sabía. claro. En segundo lugar, es verdad que hay un cambio muy radical en el libro y se habla del libro de consuelo a partir del capítulo 40. Pero una vez más, como he comentado antes, la segunda parte sí que tiene juicio. De hecho, si miramos una de las cosas que nos llama la atención en la primera parte del libro, cada sección termina con alabanza. O sea, esa primera parte que tiene que ver con juicio, no, cada sección termina con alabanza. Y la segunda parte del libro, que hablamos del consuelo, el libro de consuelo, cada sección termina con no hay paz para los malos. Termina con el juicio de Dios. Sí. Por lo tanto, es un error, es una simplificación decir, bueno, hay un cambio muy grande de estilo. Bueno, sí, Dios le dio al profeta ese enfoque, pero cuando lo miramos bien, tampoco es un cambio de noche a día. Es un cambio, en la primera parte vemos también el consuelo y en la segunda parte Sí. también vemos el juicio. Y al final es decir que, bueno, Isaías no era suficientemente inteligente como para incorporar diferentes estilos, incluso nosotros los dos somos autores. Lo que yo escribí hace 25 años, en 25 años de escribir he aprendido bastante, suficiente para ver lo que no sabía antes. Entonces, a lo largo de la vida incluso de un escritor humano, puede haber cambios. Y esto no estamos diciendo que Isaías escribió todo esto en el mismo día. Eso serían colecciones de sus, me imagino, tampoco lo sé, pero no habría ningún problema en que él mismo tuviese a propósito dos partes del libro. Evidentemente lo tuvo. Sea él o sea el Espíritu Santo, vamos, que no es ningún problema. Hay que querer criticarlo para criticarlo. Si tú lo lees naturalmente, no creo que tan fácilmente vas a decir, no, todos los 2000 años antes se han equivocado y ahora nosotros encontramos razón por no. Y desde luego tampoco es una solución perfecta de decir, bueno, Claro. un hombre 100 años después, tomando el nombre Isaías sobre sí, que no se llamaba Isaías, pero un poco buscando el espíritu del profeta, ahora escribe un mensaje de consuelo. Es ese argumento y que nadie supiera, nadie lo comentara, Por eso, nada. ¿Cómo puede ser que una cultura tan inteligente como es la judía, nadie duda eso, igual no están de acuerdo, pero vamos, toda la historia han tenido han destacado por ese carácter erudito y estudioso? ¿En qué momento la cultura judía aceptó semejante farsa? Como que esto es de Isaías, pero ¿cómo que es de Isaías si sabemos que no lo es? O sea, en algún momento tuvieron que aceptar todos, porque no hay ninguna... Lo que muchas veces comenta, dice, no, era una cosa común en estos días, que todo el mundo lo aceptaba y tal. Pues mira, no queda tan claro que realmente... Por cierto, hemos comentado en otras ocasiones el proyecto Biblia, sí. que los vídeos que hacen, ¿no? Donde unos dibujan, dibujos lo habéis visto seguramente. Estos vídeos tienen pues muchísima información que es increíblemente valiosa. Pero cuidado, por ejemplo, con Isaías. Ahí tenemos pues una duda sembrada sobre efectivamente la unidad del libro y la eso. siembran de una manera, digamos, sutil, medio amable, medio, bueno, aquí no pasa nada, pero ojo, eso abre
eso abre una puerta muy grande. Igual ponemos en la descripción un vídeo comentando un poco sobre esto. Vale. Bueno, en tercer lugar, algunos comentan que en la primera parte del libro parece que Asiria es lo que amenaza al pueblo de Dios. En la segunda parte cambia y de repente es Babilonia. Bueno, pretenden que esto es porque en la segunda parte son 100 años después y Asiria ya ha desaparecido y ahora es Babilonia. No obstante, en la primera parte del libro se menciona Babilonia varias veces, lo cual no tiene una explicación fácil si efectivamente ese es el tema. Bueno, o sea, podemos discutir de los argumentos en contra. O sea, hay buenas contestaciones de esos argumentos en contra de la unidad del libro, pero también hay argumentos a favor y yo quiero mencionar 3 también. Primeramente, quiero mencionar la evidencia interna del libro que no da ningún indicio de un nuevo autor 100 años después en otro contexto. De hecho, la unidad del libro es increíblemente unida. O sea, hace referencias a la misma flora y fauna, tanto en la primera parte como en la segunda parte, y no como si fuese un autor de 100 años después. Ahora, tendrías que tener un autor que es experto claro. en copiar al Isaías original. Sí. O sea, eso sí que sería una obra maestra, combinarlo de esa forma. Sí, efectivamente. También es interesante notar el testimonio del Nuevo Testamento. Uno de los pasajes fascinantes en cuanto a esto es Juan 12, porque el Señor Jesús cita a Isaías 2 veces. La primera cita viene de la segunda parte de Isaías y luego después da la vuelta y enseguida, continuando la misma línea, diciendo que también dijo Isaías y cita la primera parte del libro. Por lo tanto, si realmente no eran el mismo Isaías, claro, el Señor Jesús no se había enterado. Claro. Y eso es un problema grandísimo. muy gordo. Sí, o sea, eso casi, vamos, es una evidencia, una prueba, vamos, que no tiene argumento prácticamente. El Señor Jesús básicamente dice Isaías y Isaías, fuera. Y es que se acabó, Sí, no hay claro, más no hay discusión, discusión, sí. para nosotros. Bueno, ¿Por qué miramos estos temas? Siempre recordando que nosotros creemos en un Dios que nos ha dado un libro de libros que es muy atacado por incrédulos, ciertos incrédulos, que no quieren que sea la palabra de Dios. Por eso estamos mirando estos temas. No porque sean interesantes o porque queremos... No. Porque es importante entender el ataque constante que hay intentando minar la credibilidad de la Biblia. y como dice el Nuevo Testamento, tenemos que estar siempre preparados para presentar una defensa. Lo que queremos no es algo ciego, es un hecho que queremos. Bueno, finalmente quiero mencionar de paso solamente que en Qumran encontraron un rollo de Isaías que era 1000 años más antiguo de la copia más antigua que teníamos hasta ese momento. Y notamos que no está dividida, no hay corta y pega, es Isaías, que es un testimonio, obviamente no del tiempo de Isaías, porque Qumran, entendemos que este manuscrito es del año 150 a.C., pero también un testimonio que para ese tiempo ya era claramente un libro unificado, no hay ningún testimonio de que recién se había añadido. Claro. Y de hecho no tenemos ese pensamiento de se ha encontrado un manuscrito y solo contiene los primeros 39 capítulos. Eso no tenemos ninguna evidencia así de esta manera. Y esa evidencia también, Qumran, digo, los manuscritos de la fidelidad y del cuidado que tomaron los judíos en copiar las escrituras, porque lo que tenemos hoy en día, la traducción, tenemos una traducción que se hizo antes de encontrar los rollos de Qumran, y sin embargo los manuscritos que tenemos sobre los cuales está basado nuestra Biblia
que son prácticamente idénticas, son parecidísimas y han pasado 2000 años y casi todo eso sin fotocopias ni cámaras, todo a mano. Todo a mano. Correcto. Bueno, tenemos más para hablar sobre Isaías, pero hemos hablado bastante Sí, para hoy. creo que sí, es bastante más largo, yo creo. Me he ido por las ramas en algunos Bueno, casos. vamos a ir terminando, pero Andrés, comparte con nosotros uno de tus versículos favoritos Sí. de Isaías. Isaías está lleno de pasajes tremendos, ¿no? Uno que me gusta mucho es un pasaje bien conocido y no voy a comentar casi, lo voy a dejar tal cual porque casi habla por sí mismo, pero en Isaías 40 tenemos este pasaje tan majestuoso acerca de Dios y usando preguntas, qué bueno es usar preguntas a veces, funciona muy bien para hacernos pensar. Dice el profeta, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas de los collados, simplemente dando a entender la grandeza de Dios comparado a algo que a nosotros nos parece enorme, pero para él no es casi nada. ¿Quién enseñó, hablando de la sabiduría, al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? Nadie. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Nadie. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. ¡Qué grande es nuestro Dios! ¡Qué grande es nuestro Dios! Muy Pues bien. yo me lo dejo con eso. Y con esa nota vamos a terminar para hoy. Pues voy a orar De acuerdo. y terminamos nuestro tiempo juntos. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra y lo que tu palabra nos enseña. Gracias por ese libro majestuoso del Antiguo Testamento que nos muestra a Mesías, no solamente eso, sino que nos muestra a nuestro Dios y el plan que tienes para nosotros, para salvación, para restaurar la relación contigo, para que podamos vivir en tu presencia. Gracias, Padre, por esas verdades que hemos visto en la palabra. Te doy gracias por ese libro de Isaías y pido tu bendición sobre cada uno que lee la palabra. Enséñanos, Padre, sigue enseñándonos. Lo pido para tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Oye, si hay alguna cosa que te ha llamado la atención especialmente, apúntalo ahí en la descripción o en el chat o escríbanos un WhatsApp, dinos lo que te ha gustado, lo que te ha parecido importante y bueno, y si tenéis alguna pregunta también acerca de Isaías, pues buscaríamos la forma de contestar alguna pregunta de esas. Sí, sí, en los comentarios se puede poner o también siempre ponemos nuestro teléfono de WhatsApp, Sí, que se puede mandar un mensaje. Sí, manda. Y os animo a suscribirse para poder ver, recibir notificaciones de los episodios nuevos que vamos publicando. Eso es. Que Dios os bendiga. Y a leer Isaías.